¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable después de una reunión familiar? Ese momento en el que, tras cerrar la puerta de casa, te quedas en silencio y te das cuenta de que, aunque compartan tu apellido, hace mucho tiempo que dejaron de compartir tu corazón. Es una sensación extraña, ¿verdad? Uno pensaría que, al llegar a esta etapa de la vida, los lazos de sangre deberían ser un puerto seguro, una red inquebrantable contra las tormentas del mundo. Sin embargo, ahí está esa tensión invisible, ese afecto que se siente forzado. Es como si estuvieras caminando sobre cristales en tu propia casa, rodeado de personas que se supone deberían ser tu refugio. Si te sientes confundido, si te culpas por la distancia o si te duele que te hayan dejado de lado sin una explicación clara, déjame decirte algo que hoy mismo va a cambiar tu perspectiva. Lo que tú llamas rechazo, en realidad, podría ser la protección más grande que has recibido jamás. Hay realidades que suceden a puerta cerrada, pensamientos que se susurran a tus espaldas y envidias que se camuflan tras una sonrisa educada. Y hoy vamos a descubrir por qué ese silencio que tanto te duele es, en realidad, una intervención divina para salvar lo que queda de tu paz. Pero antes de entrar en lo profundo, quiero pedirte algo especial. Si este sentimiento de soledad o de incomprensión te ha visitado últimamente, suscríbete a este canal. ¿La razón? Porque aquí no buscamos soluciones mágicas, sino que compartimos sabiduría para quienes ya tenemos un camino recorrido y buscamos respuestas honestas para sanar el alma. Y sobre todo, me encantaría que conectaras conmigo en los comentarios. Cuéntame desde el corazón. ¿Has sentido alguna vez que la vida te quitó a alguien de tu círculo cercano solo para protegerte? Me importa mucho tu historia, porque a veces leer la experiencia de otro es el espejo que necesitamos para entender que nuestro dolor no es un error, sino un proceso de limpieza. Escribe lo que sientes. Este es un espacio seguro para nosotros. Quédate conmigo, porque lo que vamos a analizar ahora sobre las intenciones ocultas te hará ver esas ausencias con una claridad que nunca imaginaste. Cuando uno se hace mayor, aprende una lección fundamental. No todo el mundo tiene la capacidad de alegrarse por tus victorias. Es una verdad amarga, especialmente cuando esos rostros son los mismos que viste crecer o con los que compartiste la mesa desde la infancia. Pero hay algo que debemos aceptar. Tú puedes engañar al mundo con una buena cara, pero nadie puede engañar al cielo con un corazón resentido. Dios ve lo que nosotros nos negamos a ver por puro amor o por costumbre. Él escucha las conversaciones que se apagan cuando tú entras en la habitación. Él nota esa pequeña mueca de desagrado que alguien hace cuando cuentas una buena noticia. A veces, la envidia no viene de extraños, sino de aquellos que sienten que tu luz pone en evidencia sus propias sombras. Maestro no deben para ser, y porque te ama, Él no va a permitir que te quedes en un lugar donde tu espíritu está siendo envenenado lentamente. La separación divina no es un castigo, es una cirugía necesaria. Piensa en esto. ¿Cuántas veces intentaste arreglar una relación familiar que simplemente no funcionaba? Pediste perdón por cosas que no hiciste, bajaste la cabeza para no incomodar, te hiciste pequeño para que otros no se sintieran menos, y aún así, la paz nunca llegó. Eso sucede porque Dios está interviniendo. Él está permitiendo que el silencio crezca entre tú y esas personas para que dejes de depender de su aprobación y empieces a depender de tu propia paz. A veces, el aislamiento es el gimnasio donde Dios fortalece tu carácter. Si te has sentido ignorado o excluido en las últimas reuniones, no lo veas como una derrota. Míralo como una invitación a elevarte. Dios está diciendo, vi lo que tú no viste. Escuché lo que tú no oíste y te amo demasiado como para dejarte ahí. Por eso te pido, con mucha sinceridad, que te detengas un segundo y escribas en los comentarios. Confío en tu protección. Hazlo no solo por el video, sino como un compromiso contigo mismo para dejar de perseguir a quien decidió soltarte. Al escribirlo, le das permiso a tu corazón para empezar a soltar esa carga.
No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado. Cómo identificar cuando alguien usa nuestra bondad para manipularnos y cómo la vida nos enseña a poner límites sin sentirnos culpables. Con el paso del tiempo, uno empieza a valorar más el silencio que el ruido de una conversación vacía. Aprendemos que nuestra energía es un recurso limitado y que no podemos seguir regalándola a quienes solo vienen a nosotros para descargar sus quejas, sus juicios o su amargura. ¿Te ha pasado que, después de pasar un rato con ciertos familiares, te sientes físicamente agotado, como si te hubieran robado la vitalidad? Eso no es coincidencia. Es una señal de que tu paz está siendo invadida. Dios, en su infinita misericordia, a veces permite que surja un malentendido o un distanciamiento repentino solo para sacarte de esa dinámica de agotamiento. A veces, nuestra bondad se convierte en una puerta abierta para la manipulación. Por ser los buenos de la familia, por ser los que siempre perdonan, los que siempre están ahí, permitimos que otros crucen límites que terminan por rompernos. Y es ahí cuando interviene el cielo. Dios empieza a cerrar esas puertas, no porque quiera verte solo, sino porque quiere verte entero. Él prefiere que camines un tramo del camino únicamente con Él, a que sigas rodeado de personas que desgastan tu alma cada vez que tienen oportunidad. Entiende esto. La paz no es simplemente la ausencia de problemas, es la presencia de una armonía que nadie tiene derecho a perturbar. Si hoy sientes que ese círculo se ha hecho más pequeño, da gracias. Dios está podando tu jardín. Y aunque la poda parece dolorosa y deja las ramas desnudas por un tiempo, es el único proceso que garantiza que los frutos que vienen sean más grandes y más dulces. No te sientas culpable por elegir tu tranquilidad. A estas alturas de la vida, ya no estamos para dar explicaciones a quien no tiene la intención de entendernos. Estamos para vivir en la verdad. Por eso, quiero que hagamos algo muy personal en este momento. Si sientes que has recuperado un poco de esa tranquilidad desde que pusiste distancia, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Al hacerlo, estás conectando con miles de personas que están pasando por lo mismo que tú, recordándonos unos a otros que no hay nada de malo en alejarse del caos para encontrarse con la serenidad. Tu comentario puede ser el aliento que alguien más necesita hoy para dejar de sufrir en silencio. Quédate conmigo porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Vamos a hablar de cómo la soledad no es un vacío, sino el espacio sagrado donde Dios está preparando tu nuevo propósito. Hay momentos en los que el silencio en casa se vuelve ensordecedor. Miras el teléfono y te das cuenta de que las notificaciones de esas personas que considerabas esenciales han desaparecido. Y en la quietud de la tarde te asalta una pregunta que duele. ¿Por qué me he quedado solo? Pero déjame decirte algo que he aprendido con los años. Cuando Dios quiere hablarte al corazón, primero tiene que silenciar las voces que te distraen. Muchas veces esas voces son las de familiares que, aunque te quieren a su manera, te mantienen atado a una versión de ti que ya no existe. Te ven como el niño que cometió errores, como el hermano que siempre cedía, o como el pariente que siempre resolvía los problemas de los demás. Esa soledad que sientes hoy no es un desierto vacío, es un santuario. Es el lugar donde Dios te está reconstruyendo, lejos de las etiquetas y las expectativas de los demás. A veces, la vida nos quita el ruido familiar para que finalmente podamos escuchar nuestra propia voz y, sobre todo, la suya. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo que te apasionaba o dejaste de tomar una decisión importante por miedo al qué dirán en la próxima cena de Navidad? Dios sabe que para llevarte a tu siguiente nivel, para que cumplas ese propósito que aún arde en tu pecho, necesita que dejes de buscar el aplauso de personas que no están destinadas a acompañarte a donde tú vas. No es que ellos sean malos, es que su visión es limitada. Ellos solo ven tu pasado, pero Dios está viendo tu futuro. Y para llegar a ese futuro, a veces hay que caminar ligero de equipaje, dejando atrás vínculos que, aunque conocidos, se habían vuelto demasiado pesados.
Si hoy te sientes en ese pasillo de la vida, donde una puerta se cerró pero la siguiente aún no se abre del todo, quiero que conectes con nosotros. Suscríbete si sientes que este mensaje te está dando la claridad que buscabas entre tanta confusión. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Y por favor, comparte esto conmigo en los comentarios. Estoy en preparación. Ponlo ahí como una declaración de fe. Porque a veces, reconocer que estamos en un proceso de cambio nos quita la angustia de sentir que estamos perdidos. Me encantará leer desde qué parte del mundo nos escribes y saber que, a pesar de la distancia física, estamos unidos en este renacer. No te retires, porque en la siguiente cuartilla vamos a descubrir cómo Dios utiliza el dolor de la traición para abrirnos los ojos a una bendición que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. No hay herida que tarde más en sanar que aquella causada por alguien a quien le abriste las puertas de tu confianza. Duele cuando te das cuenta de que la lealtad que tú ofrecías no era una calle de dos vías. Quizás descubriste que un secreto que confiaste en la intimidad se convirtió en el chisme de la familia, o que tus manos, siempre dispuestas a ayudar, fueron las únicas que quedaron vacías cuando tú necesitaste un apoyo. Esa desilusión quema. Pero ¿sabes algo? Con el paso del tiempo, aprendemos que la desilusión es, en realidad, el fin de una ilusión que nos estaba haciendo daño. Dios permite que la máscara de ciertas personas se caiga, no para lastimarte, sino para que dejes de invertir tu amor y tu tiempo en un suelo que nunca iba a dar frutos. A veces, Dios tiene que permitir que el dolor de la traición nos empuje a soltar, porque de otra forma nos quedaríamos ahí para siempre, intentando rescatar algo que ya estaba muerto. Es como un vendaval que sacude el árbol de tu vida. Solo lo que está bien sujeto y lo que es auténtico permanece. Lo que se cae, lo que se lleva el viento, simplemente no tenía raíces en tu destino. No guardes rencor por esas ausencias. El rencor es un veneno que tú te tomas esperando que al otro le haga daño. En lugar de eso, mira esa silla vacía en tu vida y agradécele a Dios por el espacio. Porque ahora ese lugar que ocupaba alguien que no te valoraba está libre para ser llenado por personas que hablen tu mismo idioma, personas que celebren tu existencia sin envidias ni condiciones. Hoy quiero que hagamos una cadena de sanación en este video. Si alguna vez sentiste que alguien te falló cuando más lo necesitabas, pero con el tiempo entendiste que su salida fue tu mayor bendición, escribe en los comentarios, gracias por el espacio. Dime, ¿cuánto tiempo te tomó entender que esa pérdida era en realidad una ganancia? Te leo con mucha atención, porque tu testimonio es la prueba de que hay vida, y una vida mucho más hermosa después de las despedidas familiares. Comenta y conecta, porque hoy tu palabra puede ser el consuelo para alguien que todavía tiene el corazón roto. No te muevas de ahí, porque en la siguiente cuartilla vamos a hablar de la alineación divina. Cómo después de la tormenta, Dios empieza a traerte a las personas correctas, esas que son familia, no por la sangre, sino por el espíritu. Después de que la tormenta pasa y el polvo se asienta, ocurre algo que solo quienes hemos caminado lo suficiente podemos entender. Empezamos a descubrir que la familia no siempre se define por la biología. Hay un concepto sagrado llamado alineación divina. Es ese momento en el que Dios, tras haber limpiado tu círculo de la maleza que te asfixiaba, comienza a enviarte a las personas correctas. Seguramente te ha pasado. De repente, conoces a alguien, un vecino, un compañero de trabajo, o un viejo conocido que vuelve a aparecer, y en 5 minutos de conversación sientes más paz y comprensión que la que sentiste en 20 años con personas de tu propia sangre. Eso no es casualidad. Son los hermanos de camino que el cielo pone en tu ruta cuando finalmente dejas de mendigar amor donde no lo hay. Cuando dejas de forzar los lazos que te lastiman, tu energía cambia. Ya no estás a la defensiva, ya no estás agotado por tratar de encajar. Y en esa nueva libertad, atraes a personas que valoran tu esencia, no tu utilidad. Personas que no necesitan que seas perfecto, sino que seas tú. Dios es un experto en restaurar lo que el mundo rompió.
Si perdiste la cercanía con un hermano por elección de él o por protección tuya, Dios es capaz de traerte un amigo que sea más leal que un hermano. Si te sentiste huérfano de afecto en tu hogar, Él pondrá mentores o figuras que te brindarán la validación que siempre buscaste. No tengas miedo a los espacios vacíos en tu agenda o en tu mesa. Esos espacios son la invitación para lo nuevo. Lo que Dios tiene preparado para esta etapa de tu vida es mucho más real y sólido que cualquier relación basada únicamente en la obligación del apellido. Hoy, quiero que celebremos a esas personas que llegaron a nuestras vidas sin previo aviso y se convirtieron en nuestra verdadera familia. Si tienes a alguien así en tu vida, un ángel sin alas que te sostuvo cuando los tuyos se alejaron, escribe en los comentarios: gracias por mi familia de espíritu. Danos una razón para sonreír hoy. ¿Qué es lo que más valoras de esa persona que llegó para quedarse? Comenta y comparte su importancia, porque reconocer lo bueno es la mejor forma de invitar a que sigan llegando bendiciones. Tu comentario le recordará a alguien que hoy está solo que los amigos verdaderos existen y que Dios siempre tiene un plan de rescate. No te retires, porque en la siguiente cuartilla vamos a profundizar en cómo aprender a escuchar el suave susurro de Dios en medio de la soledad para tomar las mejores decisiones de aquí en adelante. Cuando el ruido de las discusiones familiares se apaga y el drama deja de ser el protagonista de tus días, ocurre algo extraordinario. Empiezas a escucharte a ti mismo, pero, sobre todo, empiezas a escuchar ese suave susurro que proviene de lo más alto. A veces estamos tan ocupados tratando de defendernos de las críticas o de justificar nuestra existencia ante personas que no quieren entendernos, que nos volvemos sordos a la guía divina. Con el paso de los años, descubrimos que las respuestas más importantes no están en el consejo de un pariente que tiene su propia vida en desorden, sino en esos momentos de soledad, frente a una taza de café o al caminar por un parque en silencio. Ese susurro te dice que no eres lo que ellos dijeron de ti. Te dice que tus errores del pasado ya fueron pagados y que tu valor no depende de cuántos favores hagas hoy. Dios utiliza este tiempo de aislamiento preventivo para reprogramar tu mente. Quiere quitarte ese hábito de mirar siempre hacia afuera, buscando aprobación, y enseñarte a mirar hacia adentro, donde habita su paz. Aprender a estar a solas es la maestría de la madurez. No es soledad, es solidad, la capacidad de estar sólido en quien eres. Es en este estado donde recibes las mejores ideas, donde recuperas tus sueños olvidados y donde finalmente perdonas, no porque el otro se lo merezca, sino porque tú mereces caminar ligero. Si has sentido que en este tiempo de distancia has tenido revelaciones sobre tu vida que antes no veías, quiero que te detengas y lo reconozcas. Suscríbete si sientes que este canal te está ayudando a sintonizar esa frecuencia de paz que tanto habías buscado. Y por favor, ayúdame con algo muy personal en los comentarios. Escribe: escucho mi paz. Pero hazlo con una intención. Piensa en esa situación que te quitaba el sueño hace meses y que hoy, gracias a la distancia, ya no tiene poder sobre ti. Cuéntanos, ¿qué es lo que ahora entiendes que antes, entre tanto ruido familiar, no podías ver? Tu honestidad es el puente que alguien más necesita cruzar para salir de su propia tormenta. Comenta y conecta con nosotros, porque al final del día, todos estamos aprendiendo a caminar en este nuevo idioma de libertad. No te despegues, porque en la octava cuartilla vamos a descubrir cómo este proceso de ser separado es, en realidad, el inicio de una restauración que bendecirá incluso a tus próximas generaciones. Hay algo que muy pocos te dicen sobre el dolor de ser el apartado de la familia. Tu soledad no es solo por ti, es por los que vienen después. Cuando uno se hace mayor, empieza a mirar el árbol genealógico no solo con nostalgia, sino con discernimiento. Te das cuenta de que hay patrones que se repiten. La misma amargura, el mismo control, los mismos silencios castigadores que pasaron de abuelos a padres y de padres a hijos. Cuando Dios te separa de ese entorno, te está eligiendo como el eslabón que rompe la cadena.
Te aparta porque no quiere que ese veneno siga corriendo por tus venas ni por la de tus hijos o nietos. Al principio se siente como un exilio, como si fueras la oveja negra, pero con el tiempo entiendes que no eres la oveja negra, sino la oveja que tuvo el valor de buscar pastos más verdes y aguas más tranquilas. Esta restauración generacional es un acto de amor supremo. Al tú elegir la paz sobre el conflicto, al preferir la distancia sobre la humillación, estás enseñando a los tuyos que el respeto es la base de cualquier relación, incluso la de sangre. Estás creando un nuevo legado donde el amor no es una obligación impuesta, sino un regalo que se cultiva con sinceridad. No te sientas mal por haberte convertido en el extraño de la familia. A veces, para salvar la esencia de quien eres, tienes que perder la conexión con quienes se niegan a evolucionar. Dios está restaurando tu identidad, devolviéndote la dignidad que otros intentaron pisotear. Y lo más hermoso es que, al sanar tú, estás abriendo un camino de luz para todos los que te observan. Si sientes que estás rompiendo con ciclos de dolor que han durado décadas en tu familia, quiero que lo declares hoy mismo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de guía para fortalecer tu espíritu en este camino de valientes. Y en la sección de comentarios, hagamos algo poderoso. Escribe, rompo la cadena. Pero ve un paso más allá y cuéntanos, ¿qué hábito o actitud negativa de tu familia has decidido que no vas a repetir en tu propia casa? Al ponerlo por escrito, le estás quitando autoridad a ese pasado y estás bendiciendo tu futuro. Tu valentía para comentar puede ser el permiso que alguien más está esperando para poner su propio límite. No te vayas, porque en la 9ª cuartilla vamos a hablar de cómo identificar a los mensajeros de paz que Dios envía para confirmarte que vas por el camino correcto. Cuando finalmente tomamos la decisión de proteger nuestro corazón y aceptar la distancia, es normal que la duda nos asalte a mitad de la noche. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Y si fui demasiado duro? ¿Y si ellos tenían razón y el problema soy yo? Esos pensamientos son las últimas anclas de un pasado que no te quiere dejar ir. Pero fíjate bien, porque en esos momentos de duda, Dios nunca te deja sin respuesta. Él empieza a enviarte lo que yo llamo mensajeros de paz. A veces es un desconocido que, sin saber nada de tu historia, te dice exactamente la palabra que necesitabas escuchar. Otras veces es una canción, un paisaje o incluso una sensación de alivio físico que experimentas al despertar, sabiendo que ya no tienes que enfrentar el drama de ayer. Estos mensajeros son la confirmación del cielo de que tu barca está navegando hacia aguas más seguras. Dios sabe que el camino de la sanidad es solitario al principio y por eso pone señales en tu ruta. ¿Has notado cómo, desde que pusiste ese límite, han empezado a aparecer personas con una energía distinta? Personas que te escuchan sin juzgarte, que te valoran por lo que eres y no por lo que tienes, y que te brindan una sonrisa que no tiene una factura detrás. Estas son las caricias de Dios para tu alma cansada. Son su manera de decirte, hiciste bien, hijo mío, sigue adelante, que lo mejor está por venir. No ignores estas señales. Aprende a agradecer por cada gesto de amabilidad genuina que recibes ahora, porque cada uno de ellos es un ladrillo nuevo en la reconstrucción de tu autoestima. Si hoy te sientes reconfortado por este mensaje, suscríbete y acompáñanos. Necesitamos rodearnos de estas verdades para no volver atrás, para no ceder ante la culpa que otros intentan imponernos. Y ahora quiero que compartas algo muy especial en los comentarios. Piensa en ese pequeño milagro o esa persona que apareció en tu vida justo después de tu momento más difícil con tu familia. Escribe, Dios envió un ángel. Y si te sientes cómodo, descríbenos brevemente qué hizo esa persona por ti. A veces, reconocer a los mensajeros de paz en público hace que otras personas empiecen a buscarlos en sus propias vidas. Tu comentario puede abrirle los ojos a alguien que está tan sumergido en su tristeza que no ha visto la mano amiga que tiene al lado. Conecta con nosotros y hagamos que este espacio sea un faro de gratitud. No te retires,
porque en la 10ª cuartilla vamos a tratar un tema que a muchos nos quita el sueño. Cómo perdonar de verdad a esos familiares sin tener que volver a dejarlos entrar en nuestra vida. Llegamos a una de las cumbres más difíciles de escalar cuando uno se hace mayor: el perdón. Durante años nos han enseñado, quizá de forma equivocada, que perdonar es olvidar y que, si perdonamos a un familiar, tenemos la obligación de abrirle las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón de par en par, como si nada hubiera pasado. Pero hoy quiero liberarte de esa carga. El perdón no es una invitación al maltrato continuo. Perdonar a ese familiar que te hirió, que te excluyó o que te envidió en silencio, no significa que debas sentarlo de nuevo a tu mesa. Perdonar es simplemente decidir que la deuda que esa persona tiene contigo ya no la vas a cobrar tú. Es entregarle el juicio a Dios y soltar la cadena que te mantenía unido a quien te lastimó. Puedes perdonar desde la distancia. Puedes desearle el bien a alguien y al mismo tiempo decir: te perdono, pero ya no tienes permiso para entrar en mi jardín. Eso no es odio, eso es sabiduría. Es entender que el perdón sana tu corazón, pero los límites protegen tu vida. Dios mismo nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos permanecen. Cuando perdonas de verdad, dejas de esperar que el otro cambie, que te pida perdón o que finalmente reconozca lo que te hizo. Te das a ti mismo el cierre que ellos nunca te darán, y en ese momento el peso en tu pecho desaparece. Ya no estás esperando una llamada que nunca llega ni una disculpa que nunca vendrá. Eres libre. Si este concepto de perdonar con límites te da un respiro al alma, suscríbete. Aquí aprendemos que la madurez espiritual no se trata de ser un felpudo donde todos limpian sus pies, sino de ser un templo donde solo entra lo que es santo y pacífico. Y ahora quiero pedirte un acto de valentía en los comentarios. Escribe la palabra suelto. Solo eso. Al ponerlo, imagina que estás soltando esa cuerda que te quemaba las manos, intentando retener a quien no te valoraba. Pero además, cuéntanos, ¿cómo se siente ese primer día en que decides que ya no te importa que ellos no te entiendan? Compartir tu sensación de libertad es el regalo más grande que puedes darle a alguien que hoy sigue atrapado en la culpa. Comenta, suelta y respira, porque tu nueva vida comienza en el momento en que dejas de ser el guardián de las ofensas ajenas. No te muevas, porque en la 11ª cuartilla vamos a descubrir cómo este proceso de limpieza está preparando el terreno para una prosperidad que no solo es económica, sino espiritual y emocional, como nunca antes la habías experimentado. Hay una ley espiritual que nunca falla. Dios no puede llenar una mano que está demasiado ocupada aferrándose a las cenizas del pasado. Con el paso de los años, descubrimos que muchas de nuestras bendiciones estaban detenidas no por falta de fe, sino por exceso de equipaje emocional. Cuando finalmente aceptas la separación divina, ocurre algo maravilloso. Tu energía, que antes se consumía en discusiones estériles o en intentar complacer a familiares ingratos, de repente regresa a ti. Es como si te quitaran un velo de los ojos. Empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver porque tu mente estaba ocupada descifrando el porqué de aquel desprecio o de aquel silencio. Esta es la etapa de la prosperidad integral. Al limpiar tu entorno de voces críticas y envidiosas, el ambiente en tu hogar cambia. Tus proyectos empiezan a fluir. Tu salud mejora porque ya no hay ese estrés constante en tus hombros y tu creatividad se dispara. Dios está utilizando este espacio que quedó vacío para plantar algo nuevo, algo que es exclusivamente para ti y que nadie podrá reclamar como suyo. Entiende esto, la bendición de Dios necesita un ambiente de paz para crecer. No puedes esperar una cosecha abundante en un suelo lleno de espinas de conflicto. Por eso, esa distancia que tanto te dolió al principio, hoy se convierte en la cerca que protege tu nuevo cultivo. Ahora estás rodeado de un muro de fuego que impide que la negatividad de otros marchite lo que Dios está haciendo en ti. Si sientes que después de esa separación dolorosa han empezado a llegar bendiciones inesperadas, suscríbete.
Este canal es el punto de encuentro para quienes hemos decidido que nuestra segunda mitad de la vida será la más fructífera y brillante. Y hoy quiero que declaremos esa abundancia en los comentarios. Escribe: hago espacio para lo nuevo. Y cuéntanos una cosa, por pequeña que sea, que haya mejorado en tu vida desde que decidiste alejarte del drama familiar. ¿Duermes mejor? ¿Tienes un nuevo proyecto? ¿Has vuelto a sonreír frente al espejo? Tu victoria, por sencilla que parezca, es la prueba de que Dios no quita nada sin la intención de devolverlo multiplicado. Comenta y celebra con nosotros, porque cuando uno prospera en paz, todos nos inspiramos. No te retires, porque en la 12ª cuartilla vamos a hablar de cómo mantenerte firme cuando los que se fueron intenten volver, pero sin haber cambiado sus intenciones. Llegamos a una etapa del camino que requiere de toda nuestra templanza. Cuando uno se hace mayor y finalmente logra construir ese jardín de paz del que hemos hablado, ocurre algo casi inevitable. Los que se alejaron o los que Dios mismo apartó suelen intentar regresar. A veces vuelven porque ven que tu luz ha vuelto a brillar. Otras veces regresan porque el lugar donde buscaron refugio les falló y recuerdan que tú siempre tenías la puerta abierta. Pero aquí es donde tu madurez debe actuar como un filtro sagrado. Dios te dio la victoria de la paz, no para que la entregues de nuevo al primer "lo siento" que escuches, sin que haya un cambio real detrás. Hay una diferencia enorme entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es estar triste porque las cosas no salieron bien. El arrepentimiento es un cambio de dirección, una transformación del corazón. Si alguien intenta volver a tu vida con las mismas actitudes, los mismos juicios o la misma envidia disfrazada de preocupación, tienes el derecho y la obligación ante Dios de proteger lo que tanto te costó sanar. No permitas que la culpa sea la llave que abra tu puerta. A veces, la mejor forma de amar a ciertos familiares es desde lejos, orando por ellos pero manteniendo la distancia. No confundas ser espiritual con ser ingenuo. Jesús amaba a todos, pero no a todos les confiaba su corazón. Él sabía quién estaba allí por los milagros y quién estaba allí por amor. Si sientes que necesitas fuerza para mantener tus límites y no retroceder por presión social o familiar, suscríbete. Aquí nos recordamos mutuamente que nuestra paz no es negociable y que decir no a lo que nos daña es decir sí a lo que Dios nos ha dado. Y quiero que hoy hagamos un ejercicio de firmeza en los comentarios. Escribe: mi paz no es negociable. Al ponerlo, estás sellando un compromiso con tu salud mental. Pero además, me gustaría que compartieras cómo identificas tú cuando alguien se acerca con sinceridad y cuando solo lo hace por conveniencia. Tu discernimiento puede ayudar a otros que hoy están dudando si dejar pasar de nuevo a alguien que ya les rompió el corazón. Comparte tu sabiduría, comenta con nosotros, porque en este círculo nos protegemos los unos a los otros con la verdad. A medida que uno se hace mayor, la mirada deja de estar solo en el presente y empieza a proyectarse hacia el futuro, hacia lo que dejaremos atrás. No hablo de herencias materiales ni de apellidos en una propiedad. Hablo de la herencia de luz. Cuando decides que no vas a permitir que el veneno de la manipulación o el desprecio familiar siga afectando tu vida, le estás entregando a tus hijos, a tus nietos o a cualquier joven que te observe el regalo más grande de todos, el ejemplo de la dignidad. Muchos crecimos viendo a nuestros mayores soportar humillaciones silenciosas en nombre de la familia, marchitándose por dentro para mantener una fachada de unidad que en el fondo estaba rota. Pero tú has decidido ser diferente. Al elegir la paz de Dios sobre la apariencia del mundo, les estás enseñando a los que vienen detrás que el amor verdadero no duele, no traiciona y no te obliga a ser menos de lo que eres. Esa es tu verdadera victoria. Al sanar tus heridas y aceptar las ausencias con serenidad, estás limpiando el camino para las próximas generaciones. Les estás diciendo que no tienen que aceptar el maltrato de nadie, aunque compartan su sangre. Estás estableciendo un nuevo estándar de salud emocional en tu linaje.
Dios se goza cuando uno de sus hijos se pone de pie y dice: hasta aquí llegó el dolor en mi familia. En ese momento, no solo te restauras tú, se restaura el propósito de tu casa. Ya no serás recordado como el pariente que sufrió en silencio, sino como aquel que tuvo la fe suficiente para buscar la luz y la valentía para sostenerla. Si sientes que este mensaje de legado resuena con lo que quieres dejar en este mundo, suscríbete. Este es un espacio para quienes entendemos que nuestra historia no termina en nosotros, sino que continúa en la libertad de quienes amamos. Hoy quiero que dejes una huella en los comentarios. Escribe: dejo un legado de luz. Y comparte con nosotros, ¿cuál es esa lección de amor propio o de paz que te gustaría que tus seres queridos aprendieran de ti? Al comentarlo, estás sembrando esa semilla en el corazón de todos los que formamos esta comunidad. Tu palabra es una promesa de que el futuro de tu familia será mucho más brillante que su pasado. Quédate con nosotros, porque en la penúltima cuartilla, la número 14, vamos a hablar de la recompensa del valiente. Esa satisfacción profunda que llega cuando finalmente dejas de mirar atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Hay un momento después de cruzar el desierto de la separación, en el que te detienes, miras hacia atrás y por primera vez ya no sientes que te falta algo. Al contrario, sientes que te sobras a ti mismo. Es lo que yo llamo la recompensa del valiente. Cuando uno se hace mayor, se da cuenta de que la mayor riqueza no es tener una mesa llena de gente, sino tener una mesa donde cada persona que se sienta te ama de verdad. Esa satisfacción de despertar un domingo por la mañana y no tener el estómago contraído por la ansiedad de una llamada familiar difícil o de un reclamo injusto es algo que no tiene precio. Dios te ha traído hasta aquí para que disfrutes de la quietud. Mira lo lejos que has llegado. Aquellas noches de lágrimas preguntándote por qué te habían dejado solo, han quedado atrás. Ahora, esa soledad se ha transformado en una compañía divina que te llena por completo. Has aprendido que no necesitas que nadie te valide para saber que eres un hijo amado del Creador. Esta es tu recompensa: haber recuperado tu voz, tu risa y tu derecho a vivir sin miedo al juicio ajeno. Dios ha restaurado los años que se comió la oruga de la culpa. Hoy eres más fuerte, más sabio y sobre todo, mucho más libre. Has pasado la prueba de fuego y has salido de ella con un corazón que, aunque tiene cicatrices, late con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hoy puedes decir que, a pesar de todo lo perdido, te sientes más cerca de Dios y más en paz contigo mismo, suscríbete. Sigamos caminando juntos en esta madurez llena de luz, donde ya no permitimos que las sombras del pasado oscurezcan nuestro presente. Y hoy quiero que celebremos tu victoria en los comentarios. Escribe con fuerza: soy libre y estoy en paz. Pero haz algo más. Cuéntanos, ¿cuál es esa pequeña alegría que has recuperado y que antes el drama familiar te impedía disfrutar? ¿Es leer un libro en silencio? ¿Es viajar a donde tú quieres? ¿Es simplemente respirar hondo sin sentir opresión? Tu victoria inspira a los que todavía están en medio del fuego. Comenta y celebra tu libertad, porque cada palabra tuya es un testimonio de que Dios siempre restaura a los que confían en su proceso. No te retires, porque en la última cuartilla, la número 15, vamos a cerrar con una oración y una reflexión final que sellará este nuevo comienzo en tu vida para siempre. Hemos recorrido un camino largo hoy, pero antes de que nos despidamos, quiero que cierres los ojos por un segundo y respires esa paz que ahora habita en tu hogar. Mira a tu alrededor. Lo que ves no es el resto de un naufragio, es el cimiento de una nueva vida. Cuando Dios permite que el árbol de nuestra familia sea podado, no es para que el árbol muera, sino para que la savia se concentre en lo que realmente tiene vida. Hoy, tú eres ese fruto nuevo. Has comprendido que la separación no fue un final, sino un amén divino a tus oraciones pidiendo protección. A partir de mañana, cuando pienses en esos familiares que ya no están, no lo hagas desde la carencia, hazlo desde la gratitud.
Agradéceles por haber sido los maestros que te enseñaron lo que no es el amor, para que ahora puedas reconocer y abrazar el amor que es verdadero. Ya no eres la víctima de una familia difícil, eres el arquitecto de un destino bendecido. Recuerda siempre, Dios no te quita personas para dejarte vacío, te quita lo que te estorba para poder entregarte lo que te pertenece. Tu paz es su prioridad, tu sanidad es su proyecto más hermoso. Camina con la cabeza en alto, porque quien tiene a Dios en su corazón, nunca pero nunca está solo. Si este viaje de 15 etapas ha tocado las fibras más profundas de tu ser, suscríbete y activa la campana. No queremos que camines este proceso de restauración en soledad. Aquí siempre habrá una palabra de sabiduría esperando por ti cada día. Y para cerrar este guión con broche de oro, hagamos el comentario más poderoso de todos. Escribe, todo es para mi bien. Ponlo ahí, como un sello final a esta temporada de tu vida. Y si te nace, deja una bendición para alguien más que esté leyendo los comentarios. Digámonos unos a otros que lo mejor está por venir. Gracias por permitirme acompañarte en estos minutos. Duerme tranquilo, descansa en su promesa y recuerda, lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio más grande de victoria. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos hoy y siempre.